Okay. A veces, ustedes vieron ahora que tenía una función que se veía tal vez un poquito complicada para hacer el cálculo de esta integral. Entonces, ¿qué hago? Un cambio de variable. Además, ya me lo sugerían. Y así la que obtengo, pues es muchísimo más fácil de integrar. Lo mismo pasa en el caso de coordenadas polares. Recuerden que ahorita estamos trabajando en coordenadas rectangulares, pero a veces ni siquiera haciendo un cambio variable dentro de las coordenadas rectangulares, como el anterior, a veces no es tan fácil calcular esa integral. Entonces, por eso a veces es que nos sugieren trabajar en coordenadas polares. Entonces, como dice aquí, a veces es más fácil realizar un cambio variable trabajando con coordenadas polares que con rectangulares. Entonces, igual, yo puedo pasar de una función que depende de X y Y a una de coordenadas polares. Entonces, acuérdense que yo tengo un punto de la forma X, Y en el plano cartesiano, ¿ok? Punto X, Y. Pero ese punto, que es un número real, recuerden que un número real también en realidad es un número complejo. Entonces, cualquier número complejo, en su forma rectangular, también yo podía pasarla a coordenada polar. Entonces, aquí directamente trabajo de real a polar. Ese punto en coordenada polar, ¿qué era? ¿Qué significaba? Pues simplemente si tengo un punto de la forma X, Y, un número real, en coordenadas polares simplemente es el punto R, θ. ¿Quién es R? R es la distancia que va desde el origen hasta el punto. Y θ es la amplitud del ángulo que se forma desde el eje X, en contra de las manecillas del reloj, hasta llegar al radio. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente esa es la coordenada polar. Un valor R, θ, donde a θ o al ángulo le llamamos amplitud. ¿Cómo hago yo el cambio de coordenada polar a coordenada cartesiana? Recuerden, y tienen que no se acuerdan, aprender que X, la variable X, en forma polar siempre era R por el coseno del ángulo. Y Y siempre va a ser R por el sen del ángulo. Más adelante vamos a estar trabajando. Yo igual voy a estar haciendo los cambios, pero vean qué es lo que pasa acá. Si ustedes tienen X a la 2 más Y a la 2, esto en rectangular, ¿qué pasa en coordenada polar? Y pues sería elevar esto al cuadrado. Es R al cuadrado coseno al cuadrado del ángulo más R al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo. Si ustedes sacan a factor común R cuadrado, les va a quedar que eso es R cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Cuánto es coseno al cuadrado más seno al cuadrado? Una identidad muy importante que también deben recordar. 1. 1. Entonces, de una vez, de ahora en adelante, si quieren, X al cuadrado más Y cuadrado siempre va a ser R cuadrado. ¿De acuerdo? Si ven X cuadrado más Y cuadrado, de fijo eso es R al cuadrado. Igual yo lo voy a estar trabajando y lo desarrollo todo completamente. Pero para que lo tengan presente. Evidentemente, R tiene que ser un valor mayor que 0. Si es 0, en realidad no va a alterar nada el resultado, pero vamos a considerar que R puede ser mayor que 0. Al menos no es negativo. ¿De acuerdo? Y θ, el ángulo con el que se trabaja acá, siempre va a estar entre un ángulo y a ese ángulo le sumo el periodo 2π. ¿Ok? Entonces, si este ángulo es 20 grados, viéndolo en términos de grados, si este es 20 grados, entonces el ángulo θ puede estar
entre 20 grados, ¿sí? 20 más en grados sería 360, entonces sería entre 380. Esa es la idea. El ángulo cita puede variar entre un ángulo y sumándole el periodo hacia ángulo, ¿de acuerdo? Aquí pues es usual trabajar no en grados, sino en radianes, porque estamos con coordenadas polares. Entonces, igual, si no recuerdan, es correcto trabajar en grados o en radianes, con números en su forma polar, pero directamente en coordenada polar, que es esta representación, se trabaja en radianes. ¿Okay? Entonces, ahora sí, para hacer el cambio de variable, recordemos, puede ser que tenga una función, si yo le hago el cambio de variable en términos de u y de v, puede ser que siga siendo muy complicada hacer el integral. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy a coordenada polar. Entonces, si tengo esta misma función, debo calcular la integral de área. Entonces, ¿cómo queda en su representación o en su cambio de variable en coordenada polar? Pues es igual, la integral doble, pero ahora a r ya no se le llama r, sino r'. Ahora le llamábamos r de xy y cambiábamos a r de uv. Ahora aquí es de r a r'. Me va a quedar la función, la misma, pero en términos de pues ya no de x y y, sino de r cos de zeta y r sin de zeta. Vean que es lo mismo. A mí me interesa que sí aprendan el significado de esto. Es la función evaluada en x y y, pues sí, es lo mismo. Esto es en x. Recuerden que este es el valor x. Y este es el valor y. O sea, la idea es que ahora la función está en coordenadas polares. Y siempre esa función, en el cambio de ahora le multiplicamos el valor absoluto del jacobiano. Aquí siempre va a estar r. ¿De acuerdo? Le multiplican siempre r y va a estar en términos la integral de r de zeta. ¿Ok? Entonces, de diferencial del radio con respecto al diferencial del ángulo o amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cambio que vamos a estar trabajando ahorita. Vamos a considerar esto. Se nos pueden presentar dos casos cuando hacemos la región, cuando nos dan una región de integración en coordenada polar. Nada más les voy a mostrar la forma y el cambio que hay que seguir. En la práctica, en los ejercicios que vamos a hacer, voy a venir acá para que vean qué es lo que pasa. Es porque aquí en simbología cuesta un poquito tal vez entender la notación. La idea es ver la diferencia entre estas dos regiones. En el caso en que R sea exactamente 0, van a estar, en este caso, se hace este cambio. Si R es un número distinto de 0, es porque la región tiene una forma similar a esta, ¿de acuerdo? O al menos lo que yo puedo ver es que no está iniciando el R en el origen, ¿ok? Entonces no se hace esa, sino se hace esta de acá. O a veces, también vamos a ver un ejercicio donde nos van a quedar dos regiones, donde una tiene esta forma y la otra tiene esta. Entonces ahí los vamos a ir combinando. Ahorita nos regresamos a esta parte. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar sobre coordenadas polares y específicamente vamos a estar trabajando con elipses. Entonces, vamos a hacer este. Dice, aquí nada más dice, transforme la curva que se muestra en la figura a coordenadas polares y determine las tangentes al polo. ¿Quiénes son las tangentes al polo? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir quiénes serán las tangentes al polo? Las tangentes al polo son estos rayos que se generan acá, ¿de acuerdo? Entonces, nada más me están pidiendo, bueno, transforme esta curva a coordenadas polares, nada más. Y además de eso, determine las tangentes al polo. Porque aquí yo nada más tengo la figura dibujada, pero sí, ¿cómo determino yo los ángulos? Esas son las tangentes al polo. ¿Ok? Entonces, manos a la obra. Vamos a ver. Primero, voy a hacer la transformación. Entonces, siempre se hace de la siguiente forma. Recuerden, x es igual a r por
Sen de cita, cos de cita. X es R por coseno de cita, o el ángulo que elijan. Lo usual es trabajar siempre con cita, cualquier ángulo. X es R por coseno de cita y Y es R por sen de cita. Ya aquí veo a alguien conocido. ¿Quién era X a la 2 más Y a la 2? Inicialmente yo les dije que eso era R a la 2. Pueden tomar de una vez para no estar haciendo todo este cambio. Por eso es que se los mencioné. ¿Ok? Entonces pueden tomar de una vez ya ese cambio como R a la 2. Pero igual yo voy a hacerlo completo. Entonces, considerando eso, ¿quién sería X a la 2? Pues sería esta expresión a la 2 más, voy a escribirla acá primero, X a la 2 más Y a la 2 más 2X igual a la raíz cuadrada de, a la 2 más 2X igual a la raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2. Vean que ahí nos ahorramos bastante procedimientos y una vez reemplazamos el R a la 2 por eso. Pero yo, no importa, voy a hacer todo el reemplazo. Entonces sería el X a la 2 es R a la 2 por coseno a la 2 por coseno a la 2 quitar esto, por coseno a la 2 del ángulo más el Y a la 2, vean que ya es R sen de cita, entonces sería R a la 2 sen a la 2 de cita. ¿Ok? Bien. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Ok, sigue aquí, más 2 por X, pero X es R coseno de cita, entonces 2R coseno de cita. Esto es igual a la raíz cuadrada, y ya yo sé que, pues eso es esto mismo. ¿Ok? Vamos a ver, me deja copiarlo todo. Voy a escribirlo rápidamente. R a la 2, cosa al cuadrado de cita, más R a la 2, sen al cuadrado de cita. Ahora sí, simplificamos. Ya sabemos qué es lo que va a pasar acá. Si saco R al cuadrado y coseno al cuadrado, a ver, si saco R al cuadrado, a factor común de estas dos, esto se convierte en 1 y esto simplemente queda como R al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esto es R al cuadrado más 2R coseno de cita, esto queda igual. ¿Ok? Y esto queda como R al cuadrado. ¿Ok? Aquí, como R es positivo, yo sé que esto es igual a R. ¿Ok? ¿Y qué hago? Listo, ¿verdad? Ya yo aquí expresé la curva en términos de coordenadas polares. Está dependiendo tanto de R como de cita. Y ya lo simplifiqué lo más que se puede. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta acá. Entonces ya transformé la curva. ¿Para qué transformo la curva? Para encontrar las tangentes al polo. Voy a hacer un poquito más de zoom. Así, yo creo que sí. No sé si así un poquito más. Así. Ok. Ahora sí. Voy a determinar entonces las tangentes al polo. Siempre que necesitan las tangentes al polo, se hace la transformación de la función a coordenadas polares y vamos a calcular esas tangentes. ¿Cómo calculo yo esas tangentes?
resolviendo esa ecuación, encontrando los valores de R, L o los valores de R. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues yo tengo que tomar esta expresión y despejar R. Entonces, como tengo R cuadrado, este R que está aquí lo voy a pasar a restar. Entonces vamos a ver menos R igual a 0. ¿Y ahora qué hago? Saco R a factor común, ¿verdad? Me queda que esto es R más 2 por coseno de zeta menos 1 igual a 0. Y aquí tengo A por B igual a 0. ¿Eso qué significa? Que uno de los factores es 0 o que el otro de los factores es 0. Entonces, o el otro es 0. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Y qué pasa ahí? ¿Alguien me puede orientar? ¿Qué puedo hacer? Ya se me olvidó que tenía que hacer. No veo cómo seguir. Creo que ese menos uno va afuera, ¿no? Sí, toda la razón. Aquí. Gracias. Así. Vean que para buscar para las tangentes al polo estoy resolviendo una ecuación. Estoy llegando a que R es 0, esto es 0. La idea de resolver la ecuación es porque estoy despejando R. Entonces despejo R pues de la segunda, que es la que me falta. Sería pasar el 1 a sumar y el 2 coseno de zeta lo paso a restar, ¿de acuerdo? Y de esa forma ya habría despejado aquí R. Entonces yo tengo que R es 0, R es 1 menos 2 por coseno de zeta. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Esto significa que R toma valores a partir de 0 y llega hasta 1 menos 2 por coseno de zeta. Estos son los dos valores, digamos, que toma la expresión. Entonces, si yo veo esto de acá, si tuviera que ir a plantear la región de integración, estoy en este caso. ¿Por qué? Porque estoy encontrando a R. Primero encontré que R es 0 y otro valor para R que no es 0, que es como una expresión no constante. ¿De acuerdo? Así es como vamos a identificar esto. Vean que voy desde R igual 0 hasta otro valor R. Aquí es cuando yo encuentro que R va entre dos curvas, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a identificar esto de acá. Ahora sí, entonces, yo sé que R es 0 o R es esto. Entonces, si R es 0, yo puedo reemplazar acá. Voy a hacer ahora. Porque la idea es ver las tangentes al polo. O sea, las tangentes al polo, recuerden que son los ángulos, no R. Entonces, R es eso. Entonces, cambio R por 0 y despejo. Y eso es una ecuación trigonométrica. 0 menos 1, menos 1. Pero menos 1 lo tengo que dividir entre menos 2. Entonces me queda que coseno de zeta es 1/2. Y coseno de zeta es 1/2 en el intervalo. Nada más me interesan las soluciones en el intervalo que va de 0 a 2pi. Entonces, zeta puede ser, recuerden que ahí era con arco coseno. Calculan en la cálculo es shift cos de 1/2. Pero siempre les da, vamos a ver aquí, shift cos de 1/2. Recuerden que la calculadora debe estar en radianes, porque si no le genera el resultado en grados. Entonces es pi tercios. Y el detalle de la cálculo es que solo les va a generar un valor, pero en realidad en este caso es el pi tercios y hay que irle sumando
¿Cuánto le sumábamos aquí? A pi tercios. Aquí obtenemos que es pi tercios una solución. Y la otra debería ser menos pi tercios. ¿De acuerdo? Cuando resuelven la ecuación. Y ahora sí, estos son los tangentes al polo, los ángulos. Entonces vean que a partir de encontrar los posibles valores de R, me dedico con la ecuación o ecuaciones que me quedan a determinar quién es el ángulo. Y esos son los tangentes al polo. Entonces, esos tangentes al polo son los rayos. Entonces, los rayos van a estar entre pi tercios y menos pi tercios. Y en este caso, voy a ver si por aquí yo tenía la imagen de esta representación. Voy a buscarla, yo creo que sí. Para que lo vean gráficamente. No, yo creo que esta no, voy a buscarlo aquí rápidamente. Aquí está. Ajá, es esta. Vean acá qué fue lo que pasó. Voy a alejarlo un poquito nada más para la imagen. Vean que en este caso teníamos la curva. El valor de R va desde 0, ya sabemos dónde está 0, hasta el 1 menos 2 de cita, el R. Y el ángulo varía entre pi tercios y menos pi tercios. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es. Vamos ahora. Una pregunta. Dime, ¿Cómo fue que salió ese menos pi tercios? No entiendo eso. cuando resuelves aquí esta ecuación, coseno de cita igual a 1 medio. Ajá, pero la otra solución, ¿cómo es que sale? Restándole el periodo, porque esa dio negativa. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vea que la figura no está en la parte derecha, está en la parte izquierda. Entonces, esto en grados es 60 grados. ¿De acuerdo? Esto es 60 grados. Bueno, es equivalente a 60 grados, que es esta de acá. Pero a mí me interesa trabajar en esta parte de acá. Entonces, lo que hacemos es buscar un ángulo negativo, que ahí es cuando conviene trabajar con ángulos negativos y no los positivos. ¿De acuerdo? Si ustedes resuelven la ecuación, en el caso de coseno igual a 1 medio, entre 0 y 2pi, solo hay dos soluciones, que son pi tercios y la otra es 5 pi tercios. Pi tercios y 5 pi tercios, sí. Pi tercios. Sí. Esas dos son las soluciones, pero a veces nos conviene trabajar con ángulos negativos, que en este caso serían el pi tercios, que es el que yo obtuve en la solución, y el menos pi tercios únicamente. ¿Ok? Sí, y este es pi tercios. Ok. Vamos a ver este de acá. Ahí no teníamos que resolver nada con respecto a la integral. Simplemente era centrarnos en esa primera parte.
Veamos este de acá. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. Dice, considere la región R que se muestra en la figura. ¿Okay? Es esta que está acá. Vean que tengo dos curvas. Vean que esta ya está en términos de coordenadas polares. Esta es R igual 2 y esta que está acá es R igual a 4% de 2 θ. Este es como un pétalo de la flor. ¿Okay? Entonces, dice, plantear usando coordenadas polares. Este de acá. Entonces, estoy en coordenadas rectangulares, me dicen convierta de rectangular a polar para resolver en algún momento en polar. Obviamente eso es más fácil resolverlo en coordenada rectangular, pero el ejemplo está dado nada más para pasar de rectangular a la forma polar. Entonces, ¿qué hacemos? Vean que aquí ya yo tendría que calcular la función x a la 2 más y a la 2 en raíz cuadrada, pero ya yo sé quién es ese valor. Entonces voy a empezar por ahí, para luego ir a hacer el cambio. Entonces, esta expresión es R, ¿de acuerdo? No voy a hacer el cálculo. Esto nos daba R, arriba lo hicimos. Aquí está. Esto es R, ¿ok? Es esto mismo, es R. Entonces ya yo no voy a hacer el cálculo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Yo sé que R va ¿de dónde a dónde? Va de 2 hasta 4% de 2 θ. Entonces ya yo no tengo que hacer ningún cambio a polar de la curva. ¿Por qué? Porque ya me las están dando aquí. Entonces, esta parte es como esta que está acá, a la que llegamos aquí. Nos ahorramos todo el procedimiento. ¿Por qué? Aquí la curva estaba en forma rectangular. Aquí no, ya me la dan en polar. Entonces ya tengo los valores. Entonces, se sabe que está muy pequeñito, voy a hacerle un poquito más de zoom. Así. Se sabe que R es 2 y se sabe que R es 4% de 2 θ. Así. Entonces, ahora yo tenía que R era 0 y que R era este, pero a mí me interesa ver más bien ahora que R va a partir de 2 hasta este valor. Entonces, el que tengo que igualar acá es si R es 2, ¿qué pasa con este de acá? Entonces, 2 es igual a 4% de 2 θ. ¿Ok? Despejamos. Entonces, esto sería un medio, ya simplificado. Esto es igual a sen de 2 θ. Y aquí despejando el ángulo, me queda que el arcoseno de un medio entre 2 sería el valor del ángulo. Y en este caso, esos valores de θ deberían ser pi sobre 12 o sea, los tangentes al polo serían pi sobre 2 y 5 pi sobre 12, ¿ok? Al despejar está el valor del ángulo. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué me dice eso? Vean que yo ya tengo los valores de R y ya tengo los valores en los que ronda el ángulo. Para ubicarlos, pi sobre 12 es 15 grados. Y este otro es 75 grados. ¿Ok? Entonces, la idea es que si ustedes ubican esos ángulos, pues sí, efectivamente vean que aquí tengo el primer valor y el otro es el que debería estar acá y ninguno pasa de 90 grados, ¿de acuerdo? Ahí tengo los valores del ángulo.
Entonces, este es el caso en el que tienen que trabajar con este de acá. ¿De acuerdo? Voy a llevarme esto y voy a recortar la imagen. Vean que estos dos, la forma que tiene es esta, va desde aquí hasta aquí. Entonces tendríamos que estar trabajando no con el cambio de la primera, de la segunda, sino con este de la primera. ¿Ok? No va de cero al ángulo, sino va de un ángulo a otro. ¿Sí? Entonces aquí están los dos ángulos, ya los tengo listos y ya también sé cuáles son los valores de R. Entonces, voy a recordar aquí de una vez cuál era el cambio que se debía hacer en este caso. Vamos a dejarlo aquí. ¿Ok? Entonces ya tengo los valores de R, 2 y 4 sen de 2 y los valores del ángulo son pi 12avos y 5 pi 12avos. ¿Ok? Entonces, voy a tomar esto y ahora sí. Voy a hacer el cambio. Esa expresión ahora es igual a ¿quién? Vean que según esto, aquí siempre me va a quedar esta función en términos de R y coseno y zeta, ¿ok? En forma polar. Entonces, ya sé que esa función era R, ¿de acuerdo? Esto lo cambio a coordenada polar, listo, es R. Ya la calculamos aquí. ¿Qué más tendríamos que agregar? Tenemos siempre que multiplicarle a R. Entonces yo le multiplico el valor de R, que no se les olvide. Y ya no es de A, sino que ahora es de R de zeta. Y según esto, vean que R oscila entre las funciones R y zeta pues debe oscilar entre los valores de los ángulos. En este caso son dos los que encontramos. Entonces, voy a colocar la integral doble para calcular la definida. Entonces sería esta. Entonces quedaría así. Esto ya está listo. Voy con los extremos. La parte interna va de un R a un R. Vean el dibujito. Este R es 2 y este R es 4 por sen de 2 y. Entonces, si pueden ver, va desde 2 hasta 4 por sen de 2 y. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los extremos de acá, los de R. Desde 2 hasta 4 por sen de 2 y. Eso está muy pequeñito. Así. Y el ángulo zeta, ya yo sé que varía de el más pequeñito al más grande, ¿verdad? Entonces sería de 15, que es pi sobre 12, hasta 5 pi sobre 2. Listo, ya tenemos lista ahí la región en términos de coordenadas polares y esto R por R es R cuadrado. Ya sabemos cómo se calcula ahí la integral de R cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí me decían que tenía que... No, nada más dice que la planteo usando coordenadas polares, entonces esa sería ahí la respuesta. ¿De acuerdo? Pero si no, ya saben cómo integrar esto. La integral de esto, luego lo evalúan en esta de acá y por último integran esa y la evalúan en los ángulos. ¿Ok? ¿Les quedó claro? No sé por qué se ve muy pequeñito. Ok. Entonces, vean que ya hicimos de los dos casos. Cuando va de un R a otro R y el caso en el que va desde 0 hasta el valor de R. Vamos ahora a ver un ejemplo, un ejercicio, donde nos vamos a dar cuenta que tiene las dos. ¿Ok? Entonces ya quedan 3 minutos. Voy a cerrar la sesión y volvemos al mismo enlace.